La poligamia es una práctica rechazada por el Nuevo Testamento. No se consiguen polígamos en las iglesias adventistas ni en las culturas occidentales. Pero en África hay muchos lugares donde esta es una práctica arraigada y es aceptada por hombres y mujeres. Cuando algunas de esas personas se convierten al Evangelio, no entienden por qué ellos no pueden ser creyentes en Dios y al mismo tiempo ser polígamos como lo eran Abraham y Esaú. ¿Qué respuestas les darían ustedes? Yo no tengo la solución para la poligamia, pero yo sé que en nuestras iglesias ocurre un tema parecido. Y es que hay personas que piensan de manera diferente, que entienden el Evangelio, entienden las enseñanzas de la Biblia en forma diversa. Y entonces la pregunta obligada es, ¿qué hacemos con esas personas que piensan de un modo diferente? Ese es el tema que vamos a estudiar hoy y no se retiren porque ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Rafael, este asunto de la poligamia me tiene perturbado. ¿Por qué? Sabes que los adventistas del séptimo día, cuando llegaron como misioneros a las regiones africanas donde se practicaba y se practica todavía la poligamia, obligaban a los nuevos conversos, que generalmente el primero que se convertía era el jefe de la comunidad, de la tribu, y como jefe de la comunidad de la tribu era el que más recursos tenía y era el que más esposas tenía. Y le decían, tienes que escoger a una. Y escogía a la más jovencita, la que más le gustaba. Y a las otras las rechazaba y las botaba, sin hijos y sin nada. Él se quedaba con todos los hijos. Y quedaban desamparadas. Se hacían prostitutas, quedaban desahuciadas, no tenían recursos. No tenían lugar en la comunidad ya. No, y entonces la iglesia adventista tenía una reputación terrible. No era vista como algo bueno. Y se cambió la posición. Ahora se les decía entonces que tenían que tenerlas, que tenían que mantenerlas, que tenían que cuidarlas y protegerlas, pero solo vivir con una de ellas. Cosa que no es muy práctica tampoco, pero mucho mejor que la anterior. Sí. El Señor tenga misericordia de nosotros, sí, Rafael. Amén. Johnny, hay otra cosa que debemos de decir. Estamos completando el 5º año de este ministerio de perspectiva bíblica. Johnny, hemos recibido muchas bendiciones, no hemos recibido un solo cheque de pago porque esto es un ministerio voluntario. Amén. Pero ha sido una bendición para mí poder participar en perspectiva bíblica. Y para mí estar contigo y estar con Andrés y con el equipo ha sido una bendición muy particular también. Amén. Ellos no ven a Andrés, pero Andrés está diligentemente laborando detrás de las cámaras. Gracias, Andrés. Bendiciones para ti. Muy bien, entonces, ya que estamos concluyendo el año también, queremos desearles a todos nuestros amigos de Perspectiva Bíblica un feliz año nuevo 2018. Aleluya, que tengan felicidad de Dios. Y amén. Eso lo pedimos en oración. Oremos. Amén. Amante Dios, gracias por el privilegio de implorar, invocar, solicitar tu nombre. Lo hacemos por la promesa que nos has dejado, que donde quiera que estén 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás. Y humildemente pedimos bendición al comenzar un nuevo año y bendición al terminar este. Gracias porque tú nos has llamado. Ayúdanos a entender el tema que hemos de estudiar y saber cómo tratar con la diversidad doctrinal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar rápidamente con nuestro estudio en Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come. Y esto lo podemos traducir como el vegetariano y el comedor de carne. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido.
Bien, Johnny, entonces tenemos aquí el tema de comer carne o no comer carne. Aquí Pablo El vegetariano y el carnívoro. Sí, pero dentro del carnívoro el tema era, fíjate tú, el tema hay que combinarlo con otras partes del Nuevo Testamento para entender a qué se refería Pablo. Imagínense estas personas que están saliendo del paganismo, entrando al cristianismo, reuniéndose en las iglesias caseras y de repente ocurre algo que ellos antes estaban acostumbrados, pero que ahora se cuestionaban porque ahora eran cristianos. Y era el tema de que cuando se realizaban los festivales paganos, esas fiestas, religiones paganas, se sacrificaban animales a esos dioses falsos. Y era carnicería que había en el templo vendiendo todas estas carnes que habían sido sacrificadas. Entonces, el asunto es, Johnny, que para esas sociedades sacrificar un animal era el equivalente a hoy en día como que si nosotros agarráramos un automóvil y le prendiéramos fuego. O sea, se pierde ese activo totalmente. Pero en el caso de los sacrificios quedaba la carne. Y esa carne se vendía para recuperar algo de la pérdida. Esto es totalmente diferente al concepto del Antiguo Testamento, donde eso era ofrecido a Dios y se lo comían, pero no hacían comercio con eso. No era cuestión de convertirlo en una cuestión de recuperar lo perdido. Para los paganos era diferente, pero entonces imagínate dos paganos recién convertidos o varios que están reunidos diciendo, pero bueno, nosotros ahora creemos en Cristo y eso ha sido sacrificado a Artemis o alguna otra deidad pagana. Yo pienso que eso no se debe de hacer. Y eran los judíos que le estaban enseñando eso también, venían de Jerusalén a enseñar cosas así. Sí, entonces podemos entender la pregunta en la mente de estas personas si estaba bien hacerlo o si estaba mal. Y Johnny, como en cualquier otro tema, siempre hay personas que piensan de una forma y hay personas que piensan de la otra forma. Y hay más complicación todavía, Rafael, porque una cosa es que en una iglesia local haya dos opiniones entre dos hermanos. Otra cosa es que el concilio de la Asociación General, por así decirlo, es decir, el concilio de Jerusalén registrado en Hechos 15, haya dicho algo. Y el concilio de Jerusalén dijo que no se coma lo sacrificado a los ídolos, ni se coma con sangre ni lo ahogado. Y ahora Pablito está diciendo que no hay diferencia entre comer sacrificado a ídolos y no sacrificado. Así que hay tres niveles de tensión, tres niveles de autoridad. Uno es la opinión de dos hermanos. Otro es lo que dicen los judaizantes que vienen de Jerusalén. Y lo tercero es lo que el concilio decidió y Pablo estuvo de acuerdo en llevar a cabo. Y ahora Pablo está diciendo, olvídate de eso, nene, que eso no vale nada. Bueno, vamos a leer eso en 1 Corintios. El versículo 24 dice, nadie busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, o sea, sacrificado a los animales o no, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante de comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Johnny, entonces aquí hay varias cosas. Uno de los temas que se habla aquí es de hacer las cosas, de tener siempre buscar el bien de los demás. Sí. O sea que nosotros no somos islas, nosotros somos ejemplo para otras personas. Y aquí una de las cosas importantes de entender, Johnny, son los dos puntos de vista. Pablo habla de un grupo, los débiles, los que creen de una forma y los que creen de otra. Yo voy a
a evitar el tema de que si los débiles y los fuertes, como para decir unos son buenos y otros malos, y sencillamente decir que en cualquier congregación encontramos personas que piensan de formas opuestas en el mismo tema. Correcto. No estamos hablando de temas centrales como que Cristo es nuestro Salvador o Cristo murió por los pecados de todo el mundo o que los 10 mandamientos son válidos para nosotros, pero en estas áreas como la carne sacrificada a los ídolos donde no hay una... de esto no depende la salvación, este no es un punto cardinal de las creencias del Nuevo Testamento, entonces en estas áreas grises, ahí es donde esto es muy importante. Pero Rafael, Ajá. Perdóname un segundito con eso del área gris. Ajá. Nosotros en nuestras iglesias, y a mí no me lo enseñaron cuando me dieron estudios bíblicos, ni está en los manuales de iglesia y de doctrina, mira el mandamiento clarito que dice el Nuevo Testamento. Sí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Si os abstenéis de tales cosas, obraréis bien, pasadlo bien. Y ahora esto, Rafael. Ahí está bien claro. Entonces lo que Sí. Pablito está haciendo es contradiciendo esta cuestión que él estuvo de acuerdo. Exactamente. O sea que el nivel de conflicto no es entre hermanitos. El nivel de conflicto es entre el concilio y un dirigente de la iglesia. Sí. Y además de esto, Rafael, a ti que tú te crees tan inteligente y tan bueno, este mandamiento es para ti y no ha sido abrogado. Tú vas a las carnicerías y comes carne con sangre. Pues hermanita y hermanito, estás condenado por la palabra de Hechos 15. Y yo soy vegetariano, así que soy mejor que tú. Bueno, cuidado con decir eso, Johnny, porque muchas veces decimos que no hay nadie mejor que otro. Pero entonces, Y no hay nadie mejor que otro. Esto es una broma No, de sí, mal gusto. sí. Pero el punto queda, Rafael, sí, que cuando tú y yo pensamos en doctrinas y en conflicto, esto lo digo con el propósito de que todos seamos humildes. Seas tú presidente de la Asociación General, seas pastor de iglesia o seas maestro de teología, todos tenemos que ser humildes, porque el Nuevo Testamento nos da ejemplo de aceptar diversidad. Y aquí se pone la epístola de Pablo contradiciéndolo con el mandamiento de la iglesia primitiva que lo contradice a él. sí. Y están juntos en el mismo Nuevo Sí, Testamento. bueno, excelente punto, Johnny, que hay opiniones diferentes en cuanto a este tema. Y Pablo lo captó claramente, y es que para los judíos el tema de comer lo sacrificado a los ídolos era como una blasfemia contra Dios, una traición a Dios. Pero Pablo luego, razonando, pensó, pero bueno, un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo es una figurita hecha con Arcilla arcilla, y que cuando ellos se mudaban de un lugar a otro, agarraban sus ídolos y se los llevaban para allá, los ponían en diferentes lugares, y sacrificar a eso no tiene ningún valor, ninguna influencia espiritual. Pero ahí hay otro elemento, Rafael. Ajá. Aquí hay una guerra con potestades, de las tinieblas. Si hay una declaración. Pero Johnny, fíjate tú que esa es otra opinión tuya. Y la mía es que eso no significa nada. Tú estás diciendo, ahí tenemos una... Entonces aquí estamos ilustrando el tema que estamos hablando. Y las opiniones son basadas en la experiencia de cada uno. Yo crecí en un hogar espiritista. Sí, Y sí. el mundo de los espíritus muestra el poder que tienen los demonios. Sí. El punto, mis amados hermanos, tanto de Rafael y mío, no es cuál de los dos tiene la razón. El que tiene la razón es el que es más humilde y acepta la diversidad. No seamos arrogantes pensando que nosotros tenemos control. Y lo más terrible todavía es cuando la soberbia de los que piensan tener la verdad absoluta de cualquier punto detallito quieren excluir a los otros para santificar la iglesia. El Señor te reprenda y te ayude a tener humildad y aceptar a los que piensan diferente como parte del círculo de la hermandad de la iglesia. Si no te gusta eso, arráncale el capítulo 15 a Hechos o arráncale las palabras de Pablo, porque se están contradiciendo. En Primera de Corintios, sí. Eso es cierto. Mucha gente no está consciente de que hay una contradicción directa entre lo que dijo Santiago y lo que dice Pablo.
Pero entonces vamos a continuar los argumentos de Pablo en Romanos. Y lo que dijo Santiago en Hechos, para que nadie piense que hubo equivocación. En Hechos, sí. Hechos 15 y 1 de Corintios, el pasaje que acabamos de leer. Versículo 3. El que come de todo no menosprecia al que no come. Y el que no come carne sacrificada a los ídolos no juzgue al que sí lo come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Johnny, a veces uno tiene que leer la Biblia buscando lo que dice la Biblia y a veces lo que no dice la Biblia. Sí. En este caso hay una omisión intencional de parte de Pablo, y es que Pablo no dijo, esto es bueno y aquello es malo. Exacto. Pablo respetó los dos puntos de vista. Pablo respetó al que dice, a mí no me importa que esto haya sido sacrificado a los ídolos porque los ídolos nada son pedacitos de arcilla. Y el otro punto de vista, yo no como de eso porque eso fue sacrificado a un demonio. Entonces Pablo ve a los dos y respeta las opiniones de los dos. ¿Y tú podés respetar eso? ¿Y yo puedo respetar eso? Bueno, Johnny, excelente pregunta, porque ahí es donde está el reto. ¿Puedo yo vivir contigo en la misma congregación, en la misma iglesia, cuando tú piensas de una forma diferente y yo de otra? ¿Puedo respetarte? Y lo más terrible es que lo pretendemos hacer en nombre de santidad. Y Pablo define la santidad respondiendo a la pregunta que está en color oro. Volvamos a ver el texto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Eso es humildad. Reconocer que yo no te puedo juzgar a ti. Tú no eres criado mío, tú eres criado del Señor Jesús. Yo no soy criado tuyo, yo soy criado del Señor Jesús, de nuestro Dios. Somos siervos de nuestro Señor. Rafael, yo le ruego a Dios que me ayude a ser humilde. Amén. Todos lo necesitamos. Necesitamos el recordatorio a diario. Y los que se reúnen en concilios lo necesitan más. Sí. Porque ellos están juzgando a la iglesia y están juzgando en su junta de iglesia local como anciano, como diácono y también en la asociación general y en todos los rangos de autoridad. Todos los niveles, sí. Bueno, vamos a seguir leyendo los argumentos de Pablo. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor. El que no distingue el día para el Señor no lo hace. Johnny, aquí está repetido. Eso es explosivo, Rafael, eso es explosivo. Sí. Eso es más que TNT, eso es atómico. Sí, bueno, vamos a hablar de lo que dice de guardar o no guardar los días. Evidentemente aquí también venían los judaizantes para enseñar que había que guardar los días de fiesta judíos. O sea, el mismo tema de que si ustedes quieren ser cristianos, tienen que venir a la raíz de todo esto que es el judaísmo para que sean verdaderos cristianos. Pero entonces, en esas iglesias, algunos llegaban a entender, bueno, yo puedo ser creyente en Cristo sin tener que guardar esos días, porque eso pertenecía a otra dispensación. Yo puedo ser creyente en Cristo ignorando el Yom Kippur, ignorando el Rosh Hashanah, etc. Para ellos esos días no tenían ningún valor, pero habían otros creyentes que sí decían, no, esto es un día santo, sagrado, debo de observarlo. Y entonces cuando tú tienes, Johnny, esa mezcla de posiciones contrarias, ahí es donde fácilmente puede surgir el juicio. Correcto. Condenando al que lo hace o al que no lo hace. Y lamentablemente, el resultado de toda esta división fue que la iglesia, que había sido una secta del judaísmo, al momento un poquito antes de Constantino y inmediatamente después de Constantino, para el año 400 de nuestra era, se divide de los judíos. Y eso es una desgracia hasta el día de hoy. La iglesia cristiana surge como una secta de los judíos y luego se convierte en una religión aparte. Y el cismo, la separación sigue hasta el día de hoy. Pero Dios tenga misericordia porque Él es el único que puede controlar.
Ay, se nos está acabando el tiempo, Johnny. El tema de esos juicios y esas diferencias se ven hoy en día en nuestras iglesias en cuanto a la forma de guardar el sábado, por ejemplo, a la forma de dar los diezmos. Hay diferentes bases sobre las cuales la gente calcula el diezmo. La forma de interpretar ciertos pasajes de la Escritura. El tema de la ordenación de las mujeres, si es sí o si es no. Entonces, La justificación por la fe y la santificación. correcto, hay muchísimos temas en los cuales encontramos eso. No hay una uniformidad completa en la iglesia, porque hay variedad de pensamientos, pero lo que sí debe de haber es unidad, porque eso fue lo que Jesús le oró a Dios, al Padre, para que nosotros lográramos. Esa unidad, no necesariamente uniformidad de pensamiento, acuerdo 100% en nuestras posiciones teológicas, eso nunca se va a lograr debido a las diferentes formas de pensar y experiencias que todos tenemos. Pero lo que sí necesitamos, Johnny, es la humildad. Amén. Para poder convivir en respeto con todas las personas. Y la unidad para poder predicar el Evangelio, porque esa es la clave, predicar la muerte del Señor Jesús. El Evangelio es un paquete muy sencillo doctrinal. Todo lo demás, el paquete que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día, añade calidad de vida. Lo que es esencial es el Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al siguiente pasaje de Pablo. Él dice: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a usar esta última parte, Johnny. Está hablando allí Pablo de que no nos juzguemos más. Entonces, quitemos la parte negativa y asumamos una postura positiva. Gracias. Si no debemos de juzgar, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay cosas positivas para hacerlas. Vamos a verlas una por una. La primera de ellas es que como miembro de iglesia, en medio de toda esta diversidad, en medio de tantas personas que piensan diferente a nosotros, que entienden diferente, que son de diferentes razas, etcétera, para nosotros el trabajo está, nuestra misión es de dar amistad y aceptación. Y esto lo estamos definiendo en el contexto de ministerio personal, que quiere decir que te toca a ti, que me toca a mí, no como dirigente de iglesia. Eso añádele otro paquete más de poder, pero lo estamos visualizando a nivel de individuo, de miembro de iglesia, así que es universal, todos tenemos que hacer esto. Okay. Segundo punto es que debemos, en medio de esta diversidad, debemos modelar el Evangelio en nuestras vidas. Amén. Johnny, yo no puedo imponer el Evangelio sobre los demás. No. No puedo obligar a las personas a que crean en el Evangelio como yo lo creo, pero sí puedo modelar a los demás lo que, no es que puedo, debo de modelar el Evangelio para los demás. Y el Evangelio no es darle un estudio de justicia imputada, de justicia impartida, y santificación y purificación y transformación. El Evangelio es: aceptas a Cristo como tu Salvador personal, aceptas al que murió por ti para que tú no tengas que morir. Es muy sencillo, es un paquete doctrinal muy elemental. Eso es el Evangelio. Todo lo demás es calidad de vida, calidad de conocimiento, no lo esencial. Ok, el tercer punto es discipular a los nuevos creyentes. Amén. Si recordamos bien, el mandato de Jesús fue de ir y hacer discípulos. Correcto. Ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos no es indoctrinar. Hacer discípulos incluye enseñar doctrina, pero eso no lo define. Hacer discípulos es enseñar a vivir, enseñar a relacionarse, enseñar a amar, enseñar a aceptar a otros, tal como lo presenta el Nuevo Testamento.
Y vamos al siguiente pasaje de Pablo. En el versículo 14 dijo Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Johnny, entonces hay algo muy importante que captar ahí. Entonces, para unas personas esa carne era impura, era mala, pero para otro no lo es. Correcto. Fíjate tú que Pablo no dijo, y voy a enfatizar este punto de nuevo, Pablo no dijo su parecer, o sea, no impuso su punto de vista. Él no dijo, esa gente que piensa así está equivocada. Él entendió que los que piensan que esas carnes eran inmundas, para ellos su conciencia les decía que no debían de participar en eso. Y los que pensaban que esas carnes no eran impuras, entonces su conciencia les permitía a ellos participar en esas carnes. Y para ambos eso estaba bien. Correcto, era santidad. La santidad la definió de dos maneras. Quedó definida de dos maneras diferentes. Y esto perturba a mucha gente en la iglesia. Oh, sí. Porque sí. ellos quieren una sola pregunta, una sola forma de verlo. Y si tú no lo ves como yo, del diablo eres. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Tienen que arrancar. Vayan a sus Biblias ahora y arránquenme todos estos pasajes. Y hay muchos más que no hemos podido ver. Porque si usted quiere ser bíblico, tiene que aceptar la unidad en la diversidad doctrinal, dentro de los límites. Y los límites están claros, y Pablo los habló. El Señor y el Evangelio tienen que ser el centro. Y el concilio, vayan al concilio de Jerusalén. Estudien el concilio de Jerusalén en cuidado, con atención particular. Ahí está la solución a nuestro dilema. Bueno, Johnny, yo voy a decir lo siguiente. Para muchas personas les va a parecer incómodo, y es que el Nuevo Testamento, por ejemplo, no prohíbe beber vino. De hecho, que hay mandamientos positivos de que toma vino, le dijo Pablo a Timoteo. Lo que sí enseña la Biblia es que no nos hagamos borrachos, no lleguemos al punto de la ebriedad. Y puede ser que haya alguna persona cristiana en algún lugar donde dice, yo entiendo que el Nuevo Testamento no prohíbe tomar vino y me tomo una copa de vino. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Los vas a condenar? ¿Sobre qué versículo? ¿Quién te dio esa autoridad? Esa persona está utilizando su conciencia libre para hacer algo que no está prohibido, pero para nosotros nos parece algo anatema, porque está haciendo algo que nos parece prohibido. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser respetuosos de aquellas personas que actúan conforme a su conciencia cuando no están contradiciendo las cosas de la Biblia. Y esto lo ha dicho Rafael, no porque después de este programa nosotros vamos a emborracharnos o a tomar el vino, porque ni él ni yo tenemos vino en nuestras casas. Lo estamos diciendo como ejemplo para ver los extremos, para que tú en la iglesia local tengas paciencia y amor con los que piensan diferente a ti y discuten doctrina diferente a ti. Bien, queridos hermanos, llegamos al final, se nos volvió a acabar el tiempo, hay mucho que discutir y mucho que estudiar sobre este tema. Los invitamos a que continúen sus estudios de la Biblia y Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.